E eu gostaria de convidar para subir ao palco com o palestrante Javier Sabadell, secretário-geral da ATEG, Associação Técnica Espanhola de Galvanização, com o tema As atividades da ATEG para o desenvolvimento do mercado de galvanização na Espanha. Esto es todo lo que he escrito en portugués. Voy a dar la ponencia en español. Y no lo he escrito yo. La organización tuvo la deferencia, la amabilidad de decirme cuál era mi título. Entonces, si hablo así despacito, ¿se me entiende? ¿Sí? ¿Perfecto? Bien. Yo suelo hablar muy rápido en español. Entonces, si hablo muy rápido, me va a pasar como al caballero que hablaba de Inovação, que hablaba demasiado deprisa en portugués y yo no le pude entender casi nada. Pero veía que la gente se reía, y eso está bien. Por lo tanto, debía ser ameno y divertido. Pero bueno, se le pudo seguir. Bueno, vengo de España, y España está en crisis. En España, todas las noticias que hay en los diarios, en los periódicos, hablan que España es un desastre. Entonces, si es un desastre, ¿por qué vengo yo de España aquí a Brasil? País emergente, ya no es ni siquiera emergente. Brasil es un país magnífico en desarrollo, tiene infraestructuras, tiene dinero, tiene inversiones, todo el movimiento se encuentra en Brasil. ¿Por qué España tiene que venir al Congreso de Galva Brasil a explicar algo? Bueno, yo creo que venimos por dos motivos. Primero, porque lo solicité yo y amablemente la organización me dijo que sí. Pero también porque dentro de 2 años nuestra asociación, la Asociación Técnica Española de Galvanización, cumple 50 años. Por lo tanto, creo que tenemos una cierta experiencia acerca de cómo hacemos las cosas para defender a la industria de la galvanización en general, para defender el mercado y también para desarrollar los mercados. Y eso es un poco de lo que voy a hablar en esta ponencia. Primero del mercado español, les voy a demostrar el desastre que es actualmente. Luego voy a hablar de las actividades de la asociación de ATEG. Hablaré de ejemplos concretos de actuaciones que nosotros hacemos ante empresas, ante organismos públicos, ante arquitectos, ante ingenierías. Y por último, de las expectativas que tenemos en España. Esta es nuestra producción de acero galvanizado desde 1997 hasta 2013. Como pueden ver, la tendencia del acero galvanizado en España es bastante similar a la que esta mañana Murray Cook dio en su ponencia. Un crecimiento sostenido durante casi 30 años. En el año 2008, la línea de producción de acero galvanizado se situó muy por encima de la tendencia. Ese año en España se galvanizaron muchísimas toneladas, muchísimas, más de 700.000 toneladas. Las razones de ello están en que en el año 2007-2008 comenzó la política de energías renovables en España, y por lo tanto uno de los más importantes mercados de acero galvanizado y de acero colocado a la intemperie fue precisamente el de energías renovables, fotovoltaica, termosolar, eólica, etc. Esta es la razón por la que aquí se ve este pico. En 2009 empieza la crisis, primer bajón, un bajón del casi el 20%. Pero se mantuvo más o menos, el resultado de la crisis en el año 2009 fue que aproximadamente... Lo que ocurrió en el año 2009 es que la producción de acero galvanizado baja la línea de tendencia, es decir, baja donde realmente debería estar en caso de que no se hubiese producido la burbuja de las energías renovables. Y continuamos. En el año 2010 se mantuvo. En el año 2011 se mantuvo. En el año 2012 hay una bajada del 20% en la producción anual en España. Y lo que llevamos contabilizado en año 2013, en el presente año, es un descenso del 11%. Esta es, ahora mismo, la razón del mercado en España. Aquí muestro la tasa interanual, lo que cambia en porcentaje de un año a otro. Aquí observamos cómo del año 2008 al 2009 está el primer pico profundo de la crisis, que se supera en el año 2010, en el año 2011 se mantiene,
Y en el año 2012 otro pico profundo. Nosotros pensábamos que quizá aquí el comportamiento del mercado fuese en W, que subiese de 9 en el año 2013. Pero no ha sido así. En el año 2013 estamos todavía en tasas negativas de crecimiento. O como dicen los políticos, hemos reducido un poquito el descenso. Hemos pasado de bajar el 20% a bajar solamente el 10%, y con eso nos tenemos que estar contentos. ¿De acuerdo? Porque aún podía haber sido peor. En otros países, como en Italia, el descenso en este año ha sido también de más del 20%. Y en algunos mercados, como en Alemania, por ejemplo, ha habido un descenso muy importante y muy notable de acero galvanizado. El mercado español se divide en dos franjas. Por una parte está el sector de la construcción, está el sector de mobiliario urbano y carreteras, y está el sector de electricidad y renovables. Aquí vemos, por ejemplo, el pico del 2008, que tiene que ver con renovables, el mercado de mobiliario urbano y, sobre todo, de banda de seguridad de carreteras y autopistas. Es un mercado muy importante que se mantiene en el año 2008 y que ha bajado sustancialmente en el año 2011. Y el mercado de la construcción, que siempre se dice en España, todos los males provienen de la construcción. Pues tampoco es tan cierto. En España el mercado de la construcción siempre se ha mantenido en unos niveles inferiores, por ejemplo, a la media europea. Son altos, pero más o menos estaban donde la media europea, un poquito menos. Luego hay una serie de sectores como el agropecuario, equipamientos industriales, transporte marítimo, transporte naval, transporte aéreo y elementos de sujeción que tienen un horizonte aproximadamente en torno a las 50.000 toneladas anuales. Y estos son justamente los que menos han percibido la crisis. Los sectores problemáticos han sido construcción, han sido energías renovables y ha sido mobiliario urbano y carreteras. Es decir, justamente aquellos que nutren la producción anual de acero galvanizado en nuestro país. Aquí observamos un poco las diferencias en cada uno de los sectores. Se puede ver como el de la construcción, por ejemplo. Aquí vemos el de carreteras. El año 2013 es el del medio, donde se ve el bajón importante. Electricidad y energías renovables, muy importante en el 2012 todavía y de repente se paralizó. Ahora prácticamente este mercado es todo de exportación. Todos los proyectos que hay en fotovoltaico, todos los proyectos termosolares, los proyectos eólicos que se están desarrollando y se están haciendo y manufacturando en España, vienen a Latinoamérica en gran medida. Hay una parte que se va también al este europeo, se va a Asia, se va al norte de África, pero en gran medida viene también a Latinoamérica. Nuestra misión como asociación también es defender que el mercado español siga exportando acero galvanizado a Latinoamérica. Pero otra de las razones por las que estamos aquí es porque intentamos a través de la TIZA defender y valorar el acero galvanizado en Latinoamérica. Cuanto más se consuma aquí, mejor para todo el mundo. Los productores brasileños, latinoamericanos, producirán más y también desde Europa o desde Asia se seguirá importando más. Porque ahora mismo hay un déficit en la producción de acero galvanizado que se está sustituyendo con acero traído de otras regiones del mundo. Pero es que el mundo es globalizado, no hay otra forma. Algunos comentarios. Este año, en el año 2013, hemos observado por vez primera que el sector de la construcción, que ha sido crítico durante prácticamente 4 años, pues se ha recuperado un poquito. Y casi todo ha sido debido a ingeniería civil, es decir, a grandes obras de construcción. El transporte naval experimenta una leve mejoría y el resto de todos los sectores, todos en el 2013, continúan empeorando. Por lo tanto, la situación en España no es de mejoría. Digamos que estamos frenando nuestra destrucción de producción de acero galvanizado, pero la estamos destruyendo menos que en otros países. Las cifras del sector en España son las siguientes. La capacidad de producción instalada es de más de 1.300.000 toneladas. Esto es lo que se puede hacer. Y estamos haciendo este año menos de la mitad. En el año 2012 prácticamente no hubo ninguna diferencia entre el año 2011 y el 2012. Entre el año 2012 y el 2013 ya ha habido 2 plantas que han cerrado en España, y además de las más grandes. Por lo tanto, la sobrecapacidad de producción de acero galvanizado en tiempos de crisis al final pasa factura. Pasa una gran factura, porque una de las consecuencias inmediatas de la crisis en España es una terrible guerra de precios. A ver quién galvaniza más barato. Y en algunos casos, a ver quién es capaz de galvanizar en determinados sectores a pérdida, perdiendo dinero, con la esperanza de que otros sectores
permitan compensar las pérdidas. La producción total ya hemos visto que entre el año 2011 y el 2012 pasó de 645.000 toneladas a poco más de 500.000 y este año estamos en niveles del año 2001. Y de esta producción, pues prácticamente 500.000 toneladas son de las que se producen por parte de los galvanizadores de ATEG. En cuanto a los porcentajes de acero galvanizado, otra vez, de acero galvanizado vemos que en el 2007, de la totalidad del acero consumido en España, el 4,2% se galvanizó. Esta cifra mejoró mucho en el año 2008, 6,4%. En el año 2009, cuando empieza la crisis, mejora, porque significa que se reduce el consumo de acero en España, pero se mantiene el acero galvanizado. Por lo tanto, pasamos al 7,7%, 8,4% en el año 2010, 9,2% en el año 2011 y en el año 2012, 8,6%. Esto significa que el sector del acero galvanizado es bastante más estable frente a crisis que el de producción de acero y consumo de acero. Y esto es un buen dato, porque además estos datos pensamos que son extrapolables a otros países. En definitiva, el sector del acero galvanizado es resiliente, que dicen los ingleses. Es decir, se sujeta bastante ante agresiones externas, como puede ser una brutal crisis económica con caída de producción. Pero son porcentajes, no son valores absolutos. En cuanto al sector industrial, en el año 2012, esta es una transparencia que pongo para que se vea que el sector industrial no solamente fue malo en el sector del acero galvanizado, sino en todos, prácticamente todos los sectores industriales, salvo, por ejemplo, el acero inoxidable. Se produjo más acero inoxidable que en el año anterior. El acero galvanizado bajó un 20%, una de las mayores bajadas. El consumo concreto de cemento o concreto bajó más del 30% en el año 2012 respecto al 2011 y también observamos como la matriculación de turismos, de vehículos, pues bajó bastante. Sin embargo, hubo otros sectores que resistieron: acero inoxidable, producción de electrodomésticos, bienes de equipo y transformados metálicos en general. Luego, por lo tanto, este es el mercado español, un mercado que actualmente es muy difícil, es muy complicado y que tiene unas causas profundas que son difíciles de paliar. Y si unimos que además hay una grave crisis financiera en España, que el crédito no está llegando a las empresas pequeñas y medianas, que en definitiva son las que compiten en el mercado, pues podemos tener una idea aproximada de cuál es el daño que se está ocasionando en el sector en España. A continuación vamos a ver el tipo de actividad que nosotros hacemos en ATEG, en defensa y promoción del acero galvanizado. Estas son un poco las actividades resumidas de los 4 últimos años. Y las he puesto para fijarnos en 2 detalles en concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de cursos y seminarios, no solamente son cursos y seminarios que ofrecemos al sector de la industria del acero galvanizado. Principalmente son cursos y seminarios que nosotros enfocamos a ingenieros y arquitectos. Y además, últimamente, además, las estamos enfocando también a las empresas manufacturadoras, a las empresas clientes finales. Porque el cliente de la planta de galvanizado, en definitiva, no deja de ser un empresario, una empresa que comercia con acero, lo compra, lo vende y lo envía a una construcción. Para nosotros el cliente importante es el constructor o la ingeniería que está haciendo el proyecto técnico de la construcción de un puerto, de un aeropuerto, de una autovía, de una carretera. Esos son los clientes. Muchas veces los clientes tienen desconocimiento de qué es lo que ocurre con el acero galvanizado y es misión nuestra, normalmente de las asociaciones, resolverlo. ¿Por qué? Porque las empresas de galvanización muy pocas veces tratan con estos clientes finales. Estos clientes finales se mantienen muy lejos, muy distantes de la actualidad, del día a día de las plantas de galvanizado. Alguien tiene que hacerlo. ¿Quién lo hace? Las asociaciones nacionales. Estamos para eso. Además, creo que lo hacemos razonablemente bien. En el año 2009 y 2011 hicimos entre 9 y 10 cursos y seminarios. En el año 2011, 7. Aquí imprimimos en ATEG una estrategia distinta. Iríamos empresa por empresa, iríamos a cada ciudad a reunir a sus ingenieros, a sus trabajadores y les enseñaríamos a distinguir el acero galvanizado, a hablar de sus cualidades, a hablar de sus aplicaciones y sobre todo a resolver los problemas que tienen, porque muchas veces las empresas tienen muchos problemas. Las consultas técnicas, nosotros resolvemos consultas técnicas aproximadamente entre 24 y 48 horas. Cualquiera, un galvanizador o una empresa o un arquitecto o un ingeniero,
Nos pregunta, tengo un problema de la corrosión, el acero galvanizado, estaba en contacto con el acero inoxidable, quiero saber qué ha pasado. Esa consulta nosotros la respondemos en un tiempo récord. Y además intentamos siempre que estas consultas nunca se demoren mucho en el tiempo. Y si es necesario les vamos a visitar y les decimos qué es lo que tienen que hacer. Informes técnicos. Hacemos informes técnicos para las empresas porque en tiempos de crisis los clientes no quieren pagar. Y para no pagar, para justificar que no quieren pagar por una obra de acero galvanizado, normalmente siempre están recurriendo, tiene mancha blanca, es que está mal repasado, tiene no sé cuántos defectos. Normalmente son este tipo de problemas que lo único que quieren hacer es demorar realmente el pago al servicio que se ha prestado desde la planta de galvanizado. Nosotros lo resolvemos emitiendo informes técnicos que además tienen fama de ser neutrales y de ser muy orientados a lo que es. Normalmente no emitimos nunca informes técnicos negativos contra las plantas de galvanizado de la asociación. Y no los emitimos no porque no podamos hacerlo, sino porque hablamos con el galvanizador, le decimos el problema que hemos detectado y le convencemos o le sugerimos que lo revise, que lo supere, que lo resuelva y que vuelva a hablar otra vez con el cliente. Es lo que hacemos. En cuanto a ferias y congresos, bueno, participamos en ferias, participamos en congresos, etcétera, pero lo más importante, ya digo, para nosotros son los seminarios que hacemos directamente a las empresas, los cursos que hacemos con ellos y sobre todo las visitas. Estas visitas que pongo aquí, que hemos pasado de hacer una en el año 2009, 15 en el año 2011 y más de 50 en el año 2012 y más de 70 visitas este año, en el año 2013, lo que llamamos en curso, son justamente visitas que hacemos directamente de la asociación a las empresas, aunque no sea para darles un curso, aunque no sea para resolverles ningún tipo de problema. Simplemente tenemos la inquietud de acudir, de visitarles y hablar con ellos. Y por lo tanto, intentamos generar confianza. Muchas veces los clientes finales, esos que no tratan con las plantas de galvanizado, les gusta tratar con nosotros, porque les entregamos información técnica, porque les resolvemos los problemas, pero sobre todo porque intentamos mantener una cierta continuidad en el trato con el cliente final. Es muy importante. Aquí en Brasil no lo sé, porque tampoco tengo una gran experiencia de cómo se hacen las cosas en Brasil, pero en el resto de Latinoamérica sí que he visto que falta todavía cierta confianza entre los círculos de galvanizado, las asociaciones y las empresas clientes finales. Queda mucho por hacer. Y de hecho yo siempre que hablo en público, pues conmino a David Vela de la Tiza a que persevere, a que este tipo de confianza a través de los círculos se vaya generando. Y la mejor manera es que los círculos y las asociaciones sean independientes y autónomas, que no dependan de las empresas y que tengan cierta autonomía para poderse dirigir directamente a organismos públicos. No es lo mismo que vaya una empresa a que vaya una asociación. Y si esa asociación además ha generado ya suficiente confianza y suficiente respeto en el sector, miel sobre hojuelas, que decimos en España. Mejor que mejor. En cuanto a normativa, básicamente estamos siempre involucrados en toda la normativa que afecta al acero galvanizado, ya sea con las normas ISO europeas, con las normas ISO adoptadas a España o también las normas ISO internacionales. De hecho, solemos trabajar en colaboración con la EGA para tratar de paliar o por lo menos para tratar de defender el sector del acero galvanizado contra los muchos ataques que por parte de todos los competidores, de todos los sectores competidores, normalmente vienen dirigidos hacia el empleo de este material. Es un material que todos lo sabemos, no es el acero inoxidable, no es la madera, no es el diamante. El acero galvanizado es humilde, pero cumple su papel. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar que, además de cumplir su papel, tenga una defensa firme, decidida y técnicamente muy cualificada en todos los grupos de trabajo internacionales en los cuales podemos trabajar. De hecho, desde que yo estoy en la asociación, cada vez nos hemos ido involucrando más en la actividad de la EGA. ¿Por qué? Porque desde la EGA trabajamos en conjunto con el resto de las asociaciones nacionales europeas para defender el sector. Muchas veces la defensa estrictamente nacional no lleva a ningún sitio. Hay que defender algunas de las normas, hay que votar en conjunto con otros países y eso es importante hacerlo. Voy a pasar esto y esto también, porque yo creo que lo más importante para ustedes es casos de éxito del acero galvanizado. Además, a mí me gusta hablar siempre de casos de éxito. Alta velocidad. España exporta alta velocidad. También la quiere exportar aquí en Brasil. Un consorcio de empresas españolas ha conseguido el proyecto del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca. Entre Medina y La Meca pues, atraviesa toda esta cantidad, casi 500 kilómetros de alta velocidad,
en su mayor parte es desierto, pero luego tiene algunas zonas cerca de la costa con humedales, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de un cierto tiempo de pausa por parte de las empresas de ingeniería que estaban trabajando en el proyecto de la alta velocidad en Arabia, nos llamaron a TEC. Las empresas se llaman INECO y se llama Indra. Son las encargadas de dar cobertura técnica en todas las distintas fases. La primera fase ha sido la de torretas de telecomunicaciones y de electrificación. Ellos estaban muy preocupados porque querían darle a este proyecto 25 años de garantía al Reino de Arabia Saudita. Y entonces no sabían cómo se podía comportar el acero en un terreno desértico que además tiene grandísimas oscilaciones de temperatura entre el día y la noche y atraviesa no solamente desiertos, sino también atraviesa humedales. En definitiva, lo que querían era que les dijésemos, por favor, qué tenían que hacer. No sabían si tenían que pintar el acero, si se debería galvanizar, si se debería no galvanizar porque no resiste la abrasión, etcétera, etcétera. Nosotros les resolvimos el problema. Les dijimos, olvidaos de pintarlo, no pintéis el acero. En todo caso, lo galvanizáis y lo pintáis, sistema dúplex, porque tiene que estar pintado con los colores del Reino de Arabia Saudita. Pero es la única solución para el terreno abrasivo desértico en el cual se va a mover. Y encima, con el micraje adecuado, vais a conseguir 25 años de garantía tranquilamente que le podéis ofrecer a vuestro cliente, que es el Reino de Arabia Saudita. Pero no solamente eso. También hicimos otro tipo de servicio. Les dijimos, no solamente tenéis que usar acero galvanizado, sino que además tenéis que intentar velar por los niveles de calidad del acero galvanizado que se emplee en el proyecto. Y desde ese punto de vista, como Asociación Española, nosotros no respondemos de los niveles de calidad en Oriente Medio. Respondemos solamente de los niveles de calidad de las plantas de galvanización en España y por ende en Europa. ¿Cuál es la consecuencia? Que gran parte del material que se va a instalar de acero galvanizado en ese proyecto proviene de España o proviene de Europa. Alta velocidad en España. No solamente se exporta. La alta velocidad en España es un proyecto importante. Esta es la situación actual. Hay una alta velocidad entre Madrid y Sevilla, llega a Málaga, llega a Zaragoza, llega a Barcelona, etc. Pero la situación a futuro, y es una en la que a pesar de la crisis el Gobierno de España todavía sigue apostando fuerte, es por pasar de este escenario a este escenario. ¿De acuerdo? Estamos hablando de más de 3.500 kilómetros que todavía se tienen que construir en España, en alta velocidad. Me dice que faltan 5 minutos. Esta gente es rigurosa. Bueno, pues nosotros fuimos porque de todos los kilómetros que se están desarrollando sobre alta velocidad en España, se daba la circunstancia de que ninguno de ellos tenía los tornillos y los clips que sujetan las traviesas y las vías de la alta velocidad, ninguno de ellos iba galvanizado. Todos van pintados con epoxi. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué van pintados con epoxi? En los años 60, en España, cuando el ferrocarril era convencional y tradicional, se galvanizaba. ¿Por qué se dejó de galvanizar? El caso es que fuimos a la empresa española de infraestructuras ferroviarias y les preguntamos qué ocurre. Y nos dijeron, problema de hidrogenación. No queremos que los tornillos se rompan. Tuvimos que demostrarles que no había ningún tipo de problema de hidrogenación. Estos son los tornillos y estos son los clips de sujeción. Los tornillos van aquí. E hicimos el estudio de cómo un elemento galvanizado, regalvanizado y luego sin galvanizar, se comportaban exactamente igual. ¿Por qué? Porque para este tipo de acero y para el tipo de proceso que se sigue en las plantas de galvanizado en España y en las de medio mundo, no hay problema de hidrogenación. No hay ninguno. Por lo tanto, esa no era la razón. Hicimos estas otras imágenes. Aquí es donde se ve claramente que la ruptura es perfecta en los ensayos de test de ruptura, etcétera, y que no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Perdón, ¿qué es lo que ocurría? Que España, los galvanizadores, habían dejado de hacer labor comercial en el sector ferroviario. Y por lo tanto, al dejar de hacer labor comercial en el sector ferroviario, llegó la pintura y tomó ese mercado. Y ahora cuesta muchísimo devolver la situación a como era en los años 60. Por lo tanto, aviso navegantes, cuando uno abre una planta de galvanizado y la construcción es boyante, los camiones entran. Uno no tiene que ir a buscarlos, ya vienen. Y además uno puede poner el precio que quiera,
Porque el lunes viene un camión, el miércoles viene otro camión y el viernes viene otro. Y el lunes tiene un precio, el miércoles tiene un precio mayor y el viernes todavía mayor. Pero cuando esto deja de ser así, los mercados en los cuales no se ha tratado con cuidado desde el punto de vista comercial se resienten. Este es uno de ellos. Hemos hecho también actividades en los viaductos litorales para acero corrugado, barras de refuerzo de acero dentro del concreto. Hemos hecho también en astilleros, en los buques navales, nos dimos cuenta de que los buques navales no sabían distinguir entre un tornillo galvanizado y un tornillo electrocincado. El electrocincado tiene muy poquitas micras. Entonces empezaban a armar las estructuras de acero de un buque y a las 2 semanas el armador veía que había chorros de corrosión proveniente de los tornillos. Pero venía de los tornillos electrocincados, no de los galvanizados. Pero el armador, el patrono, el cliente, no lo sabe. No sabe distinguir entre unos y otros. Y la empresa que los hace, la empresa que los encarga, que es la que está construyendo el buque, tampoco lo sabe. Por lo tanto, el armador decidió fuera tornillo galvanizado. Me da igual que esté cincado, que esté galvanizado en caliente, que esté como le dé la gana. A partir de ahora empleamos tornillos inoxidables. Y han ido a tornillos inoxidables. Pues hemos tenido que ir allí y decirles, os vamos a enseñar a distinguir entre un tornillo galvanizado y un tornillo cincado, porque no hay ninguna necesidad de usar tornillos de acero inoxidable, que son además muchísimo más caros. Tenemos una revista, que es la revista Galvanización, que para nosotros es importantísima, porque se orienta directamente a arquitectos. Aquí en Latinoamérica todavía no hay una revista entre todas las asociaciones que se oriente a la arquitectura, que se oriente a los proyectos de construcción, tal y cual les gusta además a los arquitectos. Aquí están las 3 últimas portadas. Si ustedes me mandan un email y me dicen, Javier, quiero recibir la revista, yo se la mando. Es gratis. Porque además la hacemos conjuntamente con otros 2 países, con Inglaterra y con Alemania. Y ahora ya nosotros también formamos parte del consejo editorial y algunos de los proyectos son nuestros. Los incluimos en la revista. Y esto es muy importante. Los arquitectos además quieren que sus obras se exhiban no ante sus propios compañeros o colegas en España, sino también en Europa. He hablado antes de los informes técnicos y finalmente voy a hablar de las expectativas antes de que esta chica me diga que me queda un minuto. Y en las expectativas voy a ser muy claro. No tengo ni idea. Ahora mismo España es un desastre. Es decir, no sabemos si las cosas van a ir a mejor, si las cosas van a ir a peor. Seguramente a algunos, los políticos y estas cosas, siempre les va a ir bien, pero la industria en concreto no les está yendo bien. Creemos desde la asociación que sí estamos viendo un cierto repunte, es decir, estamos frenando la caída de producción de acero galvanizado y empieza a ir otra vez un poquito hacia arriba. Aumentan las exportaciones de España a Latinoamérica, aumentan las exportaciones de España a África, aumentan las exportaciones de España a Asia y, por lo tanto, esas exportaciones al final muchas veces es de producto que se manufactura en España. Nosotros como asociación estamos detrás de ellos y queremos que sigan siendo. Por lo tanto, lo vamos a defender, pero no deja de ser poquito. Lo que sí sabemos es que nunca vamos a volver a los niveles del año 2008. Y esta interrogante, además, es la que yo suelo transmitir también en Latinoamérica, porque aquí ahora las cosas están muy bien, pero a lo mejor algún día dejan de estarlo. Y cuando dejen de estarlo, lo mejor que puede hacer una asociación por sus galvanizadores es que ellos tengan innovación, que tengan una gran optimización, que tengan los niveles de calidad muy altos y que sean enormemente competitivos. Y con estas 3 cosas, yo creo que perfectamente el sector puede resistir una crisis larga y brutal como esta, que al final limpiará el mercado, pero no dejará limpio el sector del acero galvanizado. Y muito obrigado. Obrigada, senhor Javier.